Bueno, pues voy a presentar a Ángela. Bueno, pues la profesora Ángela Mura es profesora ayudante doctora en el área de español del Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante. Es miembro del grupo Griale y una de las organizadoras de este workshop y también es miembro del proyecto COLA, del Corpus Oral de Lenguaje Adolescente de la Universidad de Bergen. Sus líneas de investigación son la ironía y el humor en español, la fraseología contrastiva en lenguas románicas, la enseñanza de la fraseología en el aula de español como lengua extranjera y, por supuesto, el humor verbal. Yo quiero destacar dos publicaciones, una relacionada con el humor, que es la que tiene en colaboración con Larisa Timofeva, Belén Alvarado, Marc Galindo y Leonor, que es la lingüística a través del humor. Y también una monografía que me interesa muchísimo también a mí, que es la fraseología del desacuerdo, los esquemas fraseológicos en español. Bueno, pues ya saben que la profesora Ángela Mura nos va a hablar sobre la interacción humorística en foros virtuales. Adelante. Muchas gracias, Elvira. Comparto pantalla. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfectamente, Ángela. Muy bien. Con esta comunicación seguimos en el ámbito tecnológico, en esa esfera pública virtual de la que hablaba la doctora Ana Pano, y nos proponemos analizar la interacción humorística en los foros virtuales. Lo haremos siguiendo este esquema. Ahora sí. Sí, seguimos este esquema. En primer lugar, haremos una breve introducción sobre lo que entendemos por foro virtual. Presentamos este género digital en el que nos hemos movido. A continuación expondremos los datos que nos han servido para llevar a cabo la investigación y que nos han llevado a analizar las estrategias comunicativas de co-construcción del discurso humorístico que se desarrolla en este entorno mediático. Y cerraremos con unas reflexiones conclusivas. En primer lugar, nos proponemos definir qué entendemos por foro virtual y destacar sus rasgos característicos. Lo hacemos a partir de la acepción recogida en el Diccionario de la Lengua Española, que dice: en Internet, sitio en el que se opina, se debate o se intercambia información sobre un tema determinado. Se trata, por tanto, de un espacio de comunicación en línea, asincrónico, añadimos nosotros, en el que los usuarios proporcionan información a otros usuarios e interactúan entre ellos opinando, dialogando, debatiendo en torno a un tema específico de su interés, para llegar a constituir, como veremos, una verdadera comunidad virtual alrededor de ese interés común. Como podemos ver en esta captura de pantalla, los foros suelen articularse en secciones o subforos dedicados a argumentos específicos dentro de una temática general. Aquí vemos el foro, tenemos un subforo titulado Humor y Chistes y diferentes hilos de debate, por ejemplo, pon tu peor chiste, logra sacar una sonrisa, un poco de humor, vídeos graciosos. Las discusiones suelen ser moderadas por un administrador que, con la ayuda de uno o más moderadores, crean los subforos, introducen el tema y mantienen el orden en este espacio virtual. Como veremos en este trabajo, lo que hacemos es hacer hincapié en el potencial de los foros para fomentar interacciones humorísticas entre los usuarios que generan y mantienen entre ellos un sentimiento de pertenencia a un endogrupo comunitario determinado. El corpus que sustenta esta investigación se compone de un total de 40 foros virtuales en español sobre temáticas diferentes y con estructuras distintas. Hemos considerado conveniente agrupar los foros seleccionados en dos categorías artificiales, metodológicas, la de los foros humorísticos y la de los foros
no humorísticos. Los primeros son espacios que se declaran explícitamente como foros de humor y aquí el discurso está en clave humorística. Se tratan temas de humor, chistes, bromas, aparecen viñetas gráficas, mientras que los foros no humorísticos no son foros de humor, pero como veremos pueden contener secuencias humorísticas. Aquí el humor no se espera, pero aparece. Y hemos identificado como humorísticos aquellos espacios donde se debaten argumentos serios, como por ejemplo argumentos relacionados con el mundo laboral, el ámbito escolar, las aficiones, etc. Dentro de este macrogrupo de foros no humorísticos hemos podido detectar la presencia de subforos que abordan el tema en cuestión desde una perspectiva humorística. Entre las dos categorías hemos extraído un total de 85 secuencias humorísticas a partir de la definición propuesta por Ruiz Gurillo que estamos explotando mucho en este congreso. Así que el análisis del corpus nos ha permitido vislumbrar ese continuum entre géneros según la presencia del humor en ellos, evidenciado por Chacón en 2017, y hemos reparado en que nos movemos en dos categorías, fluctuamos entre dos categorías de esta gradación. El foro como género textual en sí no es un género humorístico, pertenecería así al grupo 2 de la taxonomía sugerida por Chacona. Pero dentro de este género encontramos foros creados ad hoc para divertir los suscriptores, que funcionan como espacios de entretenimiento que prevén el uso del humor como rasgo consustancial y se insertarían así en el grupo 1 de la clasificación adoptada. Las muestras extrapoladas para esta investigación pertenecen a la categoría de los subforos, los que hemos indicado aquí, alojados en son subforos humorísticos alojados en plataformas no humorísticas. Se insertarían así en el grupo 1 de esta clasificación. Y lo vemos ahora en el análisis, que hemos considerado conveniente articular el análisis en 3 apartados primordiales que se complementan con un cuarto apartado en el cual convergen los 3 primeros. Por un lado, en el punto 1 pondremos de manifiesto cuáles son los parámetros estructurales idiosincrásicos de este género tecnológico que, como veremos, está basado en la multimodalidad. Y haremos hincapié en las marcas virtuales a las que recurren los usuarios para oralizar su discurso humorístico escrito. Y junto con las marcas veremos también cuáles son los indicadores humorísticos empleados en los hilos de debate. Por otro lado, observaremos las estrategias de las que se sirven los foreros para producir humor de forma colaborativa y esto veremos que contribuye a crear un escenario humorístico en co-construcción. Y esto, lo veremos en el punto 3, afianza y consolida la identidad comunitaria de los participantes implicados. Por último, es el punto que tienen en común los 3 primeros, observamos que los foreros frecuentemente recurren al discurso humorístico para ridiculizar a alguien. Y nos preguntaremos quién es ese alguien, cuál es el blanco, la meta del humor en este género mediático. Para llevar a cabo el estudio, analizaremos en este contexto 3 hilos de debate, extraído de 3 foros diferentes que recogen los rasgos mencionados. Lo vemos en uno, en este primer ejemplo, vemos que nos encontramos en un foro llamado Adams, ven allí el enlace, es un foro no humorístico y analizamos el hilo de debate titulado Crítica a los funcionarios, funcionarias, humor. Se trata de un hilo de debate humorístico que se encuentra alojado en un foro no humorístico, pero la etiqueta crítica a los funcionarios con la etiqueta humor avisa a los internautas que aunque estén conectados a un foro considerado serio, han accedido a un hilo humorístico, lo cual contribuye a que estén predispuestos al humor.
De hecho, aquí la secuencia humorística comienza con una declaración de intenciones por parte del primer hablante, del hablante A. Dice, bueno, un poco de humor para funcionarios y futuros. Aquí introduce verbalmente su propósito de divertir a los foreros. Acto seguido, comparte 2 enlaces a 2 vídeos alojados en la plataforma YouTube, no los vamos a reproducir, pero se trata de una parodia de un programa humorístico, Vaya Semanita, que se burla de los funcionarios españoles. Y propone más contenidos multimodales. Aquí vemos una de las 5 viñetas que propone, del viñeta humorístico gráfico Forges, que giran en torno a ese mismo denominador común, que son los prejuicios asentados en el imaginario colectivo sobre la conducta laboral de los empleados públicos. Y hasta aquí vemos cómo el lenguaje verbal se combina con múltiples formatos multimodales, ¿no? Con viñetas gráficas, con hipervínculos a otros vídeos, y también observamos el empleo de marcas humorísticas, como por ejemplo la reproducción de la carcajada, juá, 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 los emoji que representan risas, otra marca humorística propia de los entornos digitales. Y como vemos como remate humorístico, aquí el usuario emplea humor es humor. Es una unidad fraseológica, en concreto es un esquema fraseológico que constituye un indicador humorístico que guía al interlocutor en la interpretación de su discurso en clave de humor. Y este remate en forma de fraseologismo finaliza esta intervención multimodal y ahora, como vemos, da pie a una serie de réplicas donde se mantiene el modo humorístico propulsado por el autor del mensaje. Lo vemos aquí en las intervenciones reactivas, los participantes reconocen, aceptan y siguen el humor. Qué bueno, gracias, lo de Vaya Semanita son lo mejorcito, buenísimos, y decir que la realidad lo supera. Es decir, todos colaboran en la conformación de esa secuencia humorística. Y si nos fijamos en la intervención de E, dice, muy bueno, los funcionarios son más vagos que el suelo. Aquí utiliza otra unidad fraseológica, en este caso es una comparación estereotipada, que se define como estructura enfática en el que el hablante desea expresar el grado superlativo de la calidad que entra en juego a través de la comparación con un término prototípico, en palabra de Getzi, y aquí esa calidad es la vagancia de los funcionarios y se compara enfáticamente con un término prototípico que es suelo. En este caso es un término inventado por el hablante y esto intensifica el valor humorístico de este indicador. Hasta aquí todo bien, se sostiene de forma colaborativa el modo humorístico promovido por el creador del hilo. Pero ahora fíjense en cómo este ambiente distendido es interrumpido bruscamente por F, que no recoge los inputs de humor sembrados y decide pasar a modo serio. Retoma la intervención de un compañero, dice las viñetas son graciosas, pero tu comentario sinceramente me ha ofendido. Se muestra irritado y es así como pone fin a la secuencia humorística y al hilo del debate en general. Entonces vemos que los foreros son conscientes de que el empleo de contenidos humorísticos capta la atención de los usuarios y genera interacción, manteniendo vivo el hilo de la discusión. Es decir, si no, se cae en el olvido y termina allí la conversación. No se limitan así a ser meros lectores pasivos de las conversaciones, sino que participan activamente en esa co-construcción de los eventos discursivos. Y lo vemos en este segundo ejemplo. Hemos analizado un hilo de debate que se titula Así que tocas en un grupo. Una vez más, nos encontramos en una página no humorística. El hilo de debate es humorístico, pero está inserto en una página web dedicada a impartir clases de guitarra gratuitas para aprendices, nada de humorístico. Y vemos las reacciones que se van originando a partir de la publicación de A. A, ¿qué hace? Se limita a compartir un meme, otro recurso multimodal que hemos visto hoy, que ironiza cómo la supuesta reacción de una mujer hacia un hombre que dice tocar en un grupo varía
según la edad de la mujer, es decir, cómo reacciona a los 20, a los 30, a los 40. Y este contenido multimodal funciona como una marca de humor propia de la comunicación digital. Y vemos que aquí resulta muy rentable, incluso sin la necesidad de apoyarse en ningún elemento verbal previo, simplemente el meme. Las reacciones no se hacen esperar y, como vemos aquí, se desencadena una serie de comentarios humorísticos negociados dinámicamente, donde los usuarios comparten las experiencias como aspirantes guitarristas. Y vemos aquí cómo recurren a estrategias propias de la oralidad para oralizar su discurso, ¿no? Y para contrarrestar la falta del canal auditivo, como por ejemplo el empleo de mayúscula. Ya estás otra vez con la guitarra, claro, tú con tocar la guitarra tienes bastante. Utiliza signo tipográfico de exclamación, discurso directo para simular los gritos que recibe de su mujer, la repetición fonemática de la vocal A que enfatiza esos reproches, y son marcas propias de la oralidad que al mismo tiempo actúan como marcas humorísticas propias de los entornos digitales. Y aquí, si nos fijamos en la intervención de E, dice: mi mujer dice que me debería cambiar el nombre y ponerme Mateo. ¿Aquí qué hace? Se sirve de uno de los indicadores humorísticos que, según estamos viendo, resulta muy rentable para advertir que estamos ante un mensaje de humor, una unidad fraseológica. Aquí la dificultad de interpretar esta unidad fraseológica es doble. Se trata de una comparación pluriverbal, pero es una comparación pluriverbal implícita. ¿Por qué? La unidad fraseológica sería estar como Mateo con su guitarra, que es una unidad fraseológica que significa estar contento, estar alegre. Pero el significado se sobreentiende. La base de comparación es desconocida, no sabemos quién es Mateo y por qué estás contento con su guitarra. Pero además de eso, de esta dificultad para poder interpretar esta unidad fraseológica, fíjense en que ni la nombra. El internauta ni la nombra, pasa directamente a jugar con ella. Dice: me tienen que cambiar el nombre y ponerme Mateo. Pero esta dificultad para interpretar el mensaje de parece no existir, porque las réplicas que siguen muestran que los usuarios infieren sin ningún problema el significado de esta publicación y, de hecho, cooperan en la construcción de esta historia de humor aportando su experiencia. La entienden perfectamente, aunque se trate de una intervención doblemente implícita. Y como estamos viendo, y lo vemos en el último ejemplo, el humor representa un mecanismo de unión, de conexión entre foreros que da lugar a un ambiente de afiliación entre los usuarios. Sirve para afianzar la solidaridad y lo vemos aquí en este debate. Aquí estamos otra vez en una plataforma no humorística de aficionados a las motos y hemos analizado un hilo de debate humorístico titulado Las mentiras de los motociclistas. Aquí vemos que digamos, las entradas humorísticas, el uso de entradas humorísticas incrementa, intensifica la cohesión de grupo. De hecho, vemos en la intervención iniciativa de A, donde propone un listado en forma de decálogo de las mentiras que circulan en el entorno motero, provoca una serie de intervenciones reactivas que corroboran esa actitud común. De hecho, contribuyen los internautas enriqueciendo ese decálogo de partida. Y además contestan verdades como puños, qué mentirosos somos, es grandioso. Y aquí vemos cómo el humor se construye a partir de la información compartida que tienen los miembros de esa comunidad y que contribuye a fortalecer la cohesión de la comunidad definiendo su identidad. Y es un uso, y con esto nos unimos al último punto, es un uso de humor autodespreciativo.
que favorece la vinculación y la solidaridad. Vemos que si se ríen sobre lo mismo y sobre todo sobre ellos mismos, los individuos se identifican entre sí. Lo observamos, observamos este aspecto en el último punto de nuestro análisis, y lo hemos visto también esta mañana en la comunicación de Leonor Ruiz Gurillo, como vemos, el humor funciona de pegamento entre las intervenciones de los foreros que recurren al discurso humorístico para ridiculizar a alguien. En este caso, en los ejemplos que hemos visto, ese alguien se encuentra dentro del grupo. Ese blanco del humor, esa meta del humor se encuentra dentro del grupo. Se trata de un autohumor o un humor autodespreciativo de los que utilizan los guitarristas, los moteros, los opositores, como hemos visto en este caso, que se burlan con complicidad de sus actitudes. ¿Y esto qué hace? Fomenta ese ambiente conversacional de unión solidaria y comunitaria al que se aboga en este entorno digital. Para terminar, vamos a recoger lo que hemos podido ver. Hemos evidenciado que el foro virtual no es un género humorístico per se, pero pertenecen a esta categoría a subforos o hilos de debate indiscutiblemente humorísticos creados ad hoc para divertir a los usuarios y nos hemos movido en este ámbito. Hemos visto cuáles son las manifestaciones estructurales del discurso humorístico a partir de marcas, indicadores humorísticos, marcas de la oralidad, y donde la oralidad y la escritura convergen en el uso de elementos tipográficos, como mayúsculas, por ejemplo, signo de exclamación, y también de marcas propias de la virtualidad, como emoticonos, emoji, que recuperan elementos gestuales y paralingüísticos, retroalimentando e intensificando la función expresiva de los actos de humor. En cuanto a los indicadores, hemos visto que resulta muy rentable el uso de ciertas unidades fraseológicas de diferentes categorías que funcionan, por un lado, como pistas para ayudar a reconocer e interpretar el humor, pero también, por otro lado, desencadenan efectos humorísticos ulteriores. Por otro lado, hemos visto cómo los interlocutores negocian entre sí y de qué manera aceptan y rechazan el discurso humorístico de forma conjunta para co-construir secuencias que giran en torno a elementos de humor. Y por último, el corpus nos ha permitido constatar que el uso del humor crea lazos de cercanía entre los participantes, aumenta la creación de vínculos de solidaridad, intensifica el sentimiento de pertenencia a un endogrupo determinado que se instaura a partir de ese interés común, ¿no? Opositores, aprendices de guitarra, moteros en los casos analizados. Y de ahí que en ocasiones los usuarios se sirvan del humor para ridiculizar a alguien. Y hemos visto que ese alguien en estos casos se encuentra dentro del grupo, es un humor autodespreciativo que no hace más que afianzar la solidaridad entre foreros, funcionando como una estrategia más de afiliación en este género digital. Y esto es todo. Muy bien, Ángela. Muy interesante. No sé si hay alguna pregunta. A ver, Esther dice, muchas gracias, Ángela. Comentas que has aplicado el concepto de secuencia humorística. ¿Qué entiendes por secuencia humorística en el caso de los foros? ¿Hay diferencias en relación con el concepto de secuencia humorística aplicada al discurso oral? No, he utilizado exactamente lo mismo, no cambia nada. Lo que pasa es que sí que se observa, por ser un entorno digital, se observa la no linearidad de la que hablábamos hoy, no se sigue un estricto orden cronológico, hemos visto algunos casos en los que se retoma una respuesta, la respuesta a una intervención, la intervención reactiva aparece mucho después de la intervención iniciativa, pero el concepto de secuencia humorística no cambia. ¿Alguien más quiere preguntar?
Bueno, si nadie quiere intervenir, me ha gustado mucho también lo que comentabas precisamente sobre ese humor autodespreciativo y de cómo el hacer burla de uno mismo puede conseguir como efecto formar parte del grupo o meterse en ese grupo de personas, como pueden ser los moteros, por ejemplo, ¿no? Porque también el foro, yo creo que por su propia idiosincrasia se construye así, como un espacio de comunicación, pero que sirve para unir a miembros que comparten pues las mismas afinidades, ¿no? Los mismos gustos, las mismas aficiones, dependiendo del caso. Así que en este caso, utilizar la estrategia del humor, pues evidentemente sirve precisamente para conseguir aquello para lo que el foro fue pensado, ¿no? Muy interesante. Exactamente. Si entran a ese hilo de debate, a ese foro, es porque comparten algo. Y el humor sirve para afianzar esa Entonces solidaridad. hay que entender, Ángela, entonces, que no has encontrado casos de humor para discrepar o para en los que se alejan posturas. No, en los casos que he analizado no. O en el foro de los opositores sí que en algunas ocasiones se meten con los funcionarios, las personas que están opositando y que no son funcionarios todavía. Allí en ese caso sería un humor fuera del grupo, porque ellos no son funcionarios todavía y se burlan de lo que pueden llegar a ser. Pero en general no he encontrado casos de ese tipo. Ana Pan ha levantado la mano, creo. Sí, muchas gracias, Ángela. Me parece súper interesante estudiar los foros porque es un espacio en general poco investigado en la comunicación mediada por ordenador. Y es muy especial porque es el primer espacio virtual que se crea para debatir en la historia del discurso digital. Y además se tienen una historia muy particular, porque justo en la línea que decías tú del autodesprecio, ¿no? el reírse de sí mismo incluso de manera cruel. Esto tiene que ver con la naturaleza misma del foro, porque en los inicios tenían un disclaimer los foros. Es decir, que tú lo aceptabas, ¿no? Entrar y era posible que se te criticara de manera feroz y tú tenías que aceptar esas reglas. Si no, te echaban del foro, tal cual. Entonces, ese humor efectivamente se acepta, aunque sea una crítica propia, porque forma parte de las reglas y de las normas comportamentales de un foro de toda la vida. Porque precisamente, como decías, es una comunidad muy cerrada, con intereses, ¿no?, muy definidos. Entonces uno entra ahí y ya sabe a qué tiene que jugar y cómo debe jugar, ¿no? Si no juega ese juego, le echan o se va. Eso exactamente, de hecho, hecho, lo demuestra muy bien tu estudio, ¿no? Sí, de hecho, la figura del moderador, del administrador, es una figura que tiene que mantener el orden. Entonces tampoco puede haber un humor muy violento y unas críticas tan feroces como decías. Pues Cristel Guirado ha dicho, hay humor autodespreciativo, pero también de género. Sería interesante ver la estrategia en un grupo mayoritariamente femenino, por ejemplo, para contraponerlo a los moteros o guitarristas. Sí, de hecho, los hilos de debate que he analizado son masculinos. No he llevado a cabo un estudio de género, pero sí, los moteros y los guitarristas que hablan de las reacciones de sus mujeres. Que van en contra de su afición, ¿no? Pero sí, sería interesante hacer un estudio de género en este sentido. Y Alma González también añade, muchas gracias, he visto que en varias ponencias habéis mencionado que a veces no se entiende la broma que se ha emitido. En Instagram he encontrado cuentas que comentan en publicaciones humorísticas para explicar memes y similares y me preguntaba si habíais visto casos parecidos en otras plataformas. En este caso, siempre he encontrado ejemplos de humor continuado. He encontrado muy pocos ejemplos de humor fallido que se hayan tenido que explicar, pero justamente por eso, por la característica de este género. Son personas que, aunque no se conocen personalmente, comparten los mismos intereses. Entonces, se entienden, hablan el mismo idioma, entre comillas.
Pues nos ha escrito un community manager al chat. Que llevo 8 años trabajando como community manager y ahora estudiando las redes sociales. Todas las presentaciones me han abierto los ojos. Pues nos alegramos. Está muy bien también ver que hay gente que se dedica a esto de manera profesional como práctica, hace de eso su práctica discursiva laboral y bueno, y puede situarse en el otro plano y ver cómo lo analizamos nosotros, ¿no? Evidentemente, todas las interacciones del mundo digital que hemos visto a lo largo de la tarde y parte de la mañana, pues tienen sus propias características, ¿no? El hecho de que no se entienda el humor o la ironía, pues muchas veces tiene que ver con ese malentendido, con la dificultad de los emojis, por ejemplo, etcétera. Así que creo que es un campo muy interesante. Muchas gracias a todos.